un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 17, capítulo 5, verso 17, que dice lo siguiente: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Imagínese usted la visión de Dios para nosotros. La visión de Dios para nosotros, de acuerdo a este versículo, es que todos seamos una nueva creación, que todos seamos una nueva criatura. ¿Cómo lo va a lograr Dios? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Pero antes de hacerlo, quiero invitarlos a hacer una oración. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de tu presencia para suplicar tu dirección y tu compañía. Que tu Espíritu, oh Dios, nos enseñe, que abra nuestra mente el entendimiento y nos ayude a comprender tu verdad. Que podamos comprender, oh Dios, cuál es tu voluntad para con nosotros, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos, esperando tu dirección y tu compañía, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Usted se imagina que el deseo de Dios para nosotros los seres humanos es que obtengamos la salvación, que obtengamos el privilegio de conocerle, de llegar a ser personas diferentes, de llegar a ser nuevas criaturas. En la mente de Dios no está el reparar el daño que el ser humano tiene en su mente y en su corazón causado por el pecado. En la mente de Dios está crearlo, recrearlo, hacerlo nuevo. No poner un parchecito, no poner un remiendo, ¿no es cierto? Y dejarlo ahí. No, el propósito de Dios es hacer de usted y de mí una nueva criatura. ¿Cómo lo va a lograr Dios? La Biblia dice, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, el verso 20, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 3, el verso 20, miren lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3:20, la palabra de Dios dice que Dios está a la puerta. Dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, la Biblia está mencionando que para Dios poder lograr este objetivo de recrear al ser humano a la imagen original, a la imagen de Dios, el ser humano tiene que abrir la puerta. Porque según vemos nosotros, ¿dónde está el Señor Jesús en la iglesia de los últimos días? En la iglesia de la Odisea. ¿Dónde encontramos a Dios? Encontramos afuera. Por eso el Señor está sonando la puerta. ¿Quién es el que le permite a Dios entrar? Es usted y soy yo. Por eso Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Él va a entrar. Ahora, pensemos un ratito en esto. Cuando la Biblia habla acerca de escuchar la voz de Dios, estamos hablando de lo que Romanos capítulo 10, versículo 17 dice. ¿Qué significa escuchar la voz de Dios? Veamos lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 10 y el versículo 17. La palabra de Dios dice que la fe del ser humano crece por escuchar, por el oír la palabra de Dios. Entonces, al estudiar nosotros el libro de... Vamos a analizar el versículo 17
del libro de Romanos para que nos demos cuenta cómo es que Dios, ¿no es cierto?, quiere que nosotros lleguemos a ser una nueva criatura y cómo es que Dios quiere hacerlo. Primero, dice que está la puerta, está sonando. ¿Quién tiene que abrir la puerta? Nosotros. Nosotros tenemos que aceptar la invitación que Dios nos está haciendo al sonar la puerta. Y dice aquí el versículo 17 de Romanos, así que la fe es por el oír. Es decir, cuando nosotros escuchamos el sonido del llamado de Dios, comienza nuestra trayectoria de crecimiento en Dios. Comenzamos nosotros a fortalecer esa pequeñita fe que tenemos por el oír. ¿Por qué? Porque al oír nosotros creemos que el que está afuera llamando es Dios. Y si Dios está llamando afuera es porque tiene un propósito. Y el libro de Apocalipsis 3:20 dice que si alguno oye la voz y abre la puerta, ¿cuál es el propósito de Jesús? Entrar. Mire lo que dice, 3:20. Si alguno oye la voz y abre la puerta, dice, entraré a él. ¿Cómo es que Dios ha planificado crear en usted y en mí una nueva criatura? Entrando en nosotros. Cuando usted y yo le permitimos que Dios entre en nosotros, su palabra forme parte de nuestra vida y que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestros corazones, la Biblia dice que Dios va a entrar. ¿Y qué va a hacer una vez que Dios esté dentro? Cuando nosotros le hayamos permitido entrar. La Biblia dice que cenará con él, o sea, con la persona que le permite entrar. Y además de eso dice, y él conmigo. En otras palabras, comienza un estado de relación, una etapa de relación entre Dios y el ser humano que le permite entrar y formar parte ahora de su vida. Entonces, muchos se preguntarán entonces, pero ¿y qué pasará con mi vida antigua, con todas las cosas que hice anteriormente, mi vida pasada? Pues la Biblia dice en el libro de Romanos, mire, cómo Dios es bien claro y específico en el asunto de cómo quiere hacer una nueva creación en usted y en mí. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, vamos a buscar Romanos 8, miren lo que dice el versículo número 1. Romanos 8:1 dice la palabra de Dios, ahora pues, ahora que usted y yo hemos abierto la puerta de nuestro corazón, hemos permitido que Cristo entre, more con nosotros, cene con nosotros y nosotros con Él. Mire, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, comprendemos que el propósito de Dios es que nosotros no andemos más como antes andábamos. Porque si Él va a hacer una nueva creación en nuestras vidas, esa nueva creación desde ahora en adelante va a ser guiada por el Espíritu Santo. Quiero invitarlos a leer en el libro de San Juan, San Juan capítulo 5, verso 24 del Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. San Juan 5, 24. Dice la palabra de Dios, el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es decir, el que oye la palabra de Dios y cree al que le envió, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí, que una vez que nosotros hemos creído a Dios y le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, el Señor borró todos nuestros pecados. Se lo explico de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo y le entregamos nuestra vida a Él, desde donde nosotros estamos
hasta cuando nacimos, toda esa multitud de pecados, Cristo los borra. Porque dice, si alguno está en Cristo, ya no hay más condenación. Todos los pecados han sido borrados. Ahora dice que nosotros, los que hemos escuchado la palabra de Dios, los que creemos en el que envió a Jesús, tenemos vida eterna. Creemos al que envió a Jesús, tenemos vida eterna y no vendremos a condenación. ¿Por qué no vendremos a condenación? Porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, ahora es una nueva creación. Es decir, el proceso de recreación comienza. Pero recuerde, comienza con usted y conmigo abriendo la puerta de nuestro corazón para que Cristo entre. Para que Cristo entre y comience a hacer el trabajo que se necesita hacer en nuestros corazones. Entonces, habiendo dicho esto, mire cómo trabaja el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que alguna vez uno de los fariseos, llamado Nicodemo, vino al Señor Jesús en la noche. Y el Señor pues lo recibe. Y en el libro de San Juan, el capítulo 3, el verso 8, que también vamos a leer, San Juan capítulo 3, verso 8, dice la palabra de Dios, el viento sopla, escuchamos su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, cuando nosotros le permitimos a Dios comenzar a hacer su trabajo en nosotros, el Espíritu Santo es el que comienza a transformar su vida y la mía. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta cómo es que las cosas han sucedido. Pero la gente que nos está observando, la gente que nos está viendo, se da cuenta de cómo hemos sido transformados, por el Espíritu Santo, que lo que antes nos gustaba, vivíamos de acuerdo a la carne, a los deseos de este mundo, ya no nos causa más placer. Ahora es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, lo que nos causa placer. Entonces, como Jesucristo nuestro Señor le dijo a Nicodemo, el viento sopla, tú no sabes de dónde viene, pero sientes, ves el resultado. Cuando el viento sopla, nosotros vemos que los árboles se mueven, las cortinas se mueven. Todo lo que está en el camino del viento, se puede ver el efecto que causa. Así es la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros le permitimos que Él trabaje en nuestros corazones. Una cosa que debemos de tener claro en este asunto es que nosotros no podemos originar el cambio en nuestras vidas. Nuestros corazones no pueden ser cambiados por nosotros. Es el Espíritu Santo el que tiene que realizar la obra en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que el Espíritu Santo es el que transforma, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios transforma nuestras vidas. Estamos diciendo que nosotros vamos a demostrarlo con nuestras acciones. En otras palabras, ahora es el Espíritu el que va a hacer el cambio en nuestras vidas. Porque como habíamos dicho anteriormente, nosotros no podemos hacer el cambio en nuestros corazones. Piense cuántas veces hemos querido cambiar. ¿Cuántas veces los que les ha gustado el alcohol, el cigarrillo, cualquier otra clase de vicio han querido dejarlo? Han ido a centros de rehabilitaciones, han querido ser rehabilitados, pero sin embargo, aunque se ha gastado mucho dinero, han querido, ¿no es cierto?, cambiar de vida, pero otra vez vuelven. Vuelven y tal vez de una manera más intensa a estar, ¿no es cierto?, nuevamente viviendo aquel estilo de vida que antes vivían. Porque el cambio de regeneración, de transformación, tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Tiene que venir de Dios, no está en nosotros, no está en el ser humano. El ser humano solo puede servir como un instrumento en las manos de Dios para poder ayudar al ser humano a tener un encuentro con Dios, como una guía. ¿Recuerdan a Felipe, el evangelista Felipe, cuando encontró al Mesías? Él fue y le dijo a Natanael, hemos encontrado al Mesías del cual escribió Moisés. Ese es nuestro trabajo. El ser humano es solamente su trabajo de colaborar con Dios. Colaborar con Dios
en la obra de la salvación del ser humano. Pero el ser humano no tiene el remedio en sus manos para solucionar el problema del hombre. Por eso es que la Biblia dice que Dios suena a la puerta y nosotros tenemos que abrir. Es por eso que Él dice, ahora que tú has venido a mí, no hay una condenación para los que hemos creído en Jesús. No hay tal condenación, porque todos los pecados que nosotros antes teníamos, ¿no es cierto?, han sido perdonados. Y es muy importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque desde ese momento es cuando nuestro nuevo estilo de vida va a funcionar. Entonces, habíamos dicho que en Romanos, capítulo 8, verso 1, dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió para rescatarnos de la perdición, de la muerte y del pecado. Si estamos en Cristo, el apóstol Pablo dice que somos una nueva criatura. Y si somos una nueva criatura, eso significa de que las cosas viejas pasaron. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos a ver lo que dice Gálatas 2:20. Es bueno abrir la Biblia, es bueno donde usted tenga, ¿no es cierto?, una aplicación de la Biblia, búsquelo, Gálatas 2:20, y mire lo que sucede. Ahora que Cristo ha entrado en su vida porque usted se lo permitió, mire lo que dice el libro de Gálatas 2:20, el apóstol Pablo, dando un consejo a los cristianos, dice, ahora que Cristo vive en mí, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Recuerde, Cristo vive en usted porque usted le permitió entrar. Apocalipsis 3:20. Está cenando con usted, está teniendo una relación espiritual con usted, está enseñándole, está trabajando en su mente y en su corazón para ser una nueva criatura. Entonces sigue diciendo el versículo 20, y lo que ahora vivo en la carne, en este momento, dice, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que mi vida, ahora después de haberle entregado a Jesús, ya no está gobernada por mí. Ya no son mis hábitos, mis costumbres, mis deseos los que gobiernan mi vida, sino que ahora estoy crucificado con Cristo. Es decir, he muerto a la vida antigua y he resucitado a través del bautismo a una nueva vida en Cristo Jesús. Ustedes recuerdan que cuando el apóstol Pedro estaba predicando a la multitud, muchos, como 3,000 personas, le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar en el corazón de tanta gente que estaba en aquel día. Entonces, la única pregunta que ellos se les vino a la mente es, ¿qué haremos? Hemos reconocido que Cristo es el Señor y que hemos cometido un error de haber sido partícipes de la crucifixión, ¿no es cierto?, del Señor. Entonces, Pedro les dice en Hechos 2, 37 y 38, veamos lo que dice, lo que Pedro les dijo, la forma como Dios quiere, ¿no es cierto?, hacer una nueva recreación, una nueva criatura en nuestras vidas, según 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Hechos 2, 37 y 38, dice la palabra de Dios, mire, ¿qué haremos? Es la pregunta, ¿qué haremos? Al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, sintieron una grande tristeza, un gran remordimiento por lo que días anteriores ellos habían, ¿no es cierto?, también estado de acuerdo con que crucificaran al Señor Jesús. Y entre esa multitud habían sacerdotes y había gente de todas las regiones que había venido. ¿Qué haremos? Compungidos de corazón, ellos dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque no hay otra pregunta que el ser humano pueda hacer una vez que se encuentra con Dios, tiene un encuentro con Dios y se da cuenta que su vida o su estilo de vida que estaba llevando no lo lleva más que a la perdición.
y sabiendo y reconociendo que la solución no está en el corazón humano, ni tampoco está en el ser humano, sino en Dios, es la única pregunta que tenemos que hacer. La misma pregunta que Pablo le hizo al Señor Jesús cuando tuvo un encuentro en Hechos 26. Señor, ¿qué quieres que haga? Es la misma pregunta que usted y yo tenemos que hacerle a Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? Y miren lo que Dios a través de Pedro, está diciendo en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Usted sabe qué significa la palabra arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio de la mente, tener la mente de Cristo. Un cambio de la mente significa completamente renovado, una nueva criatura. Y luego sigue diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Mire usted, arrepentimiento, bautizo o bautismo, perdón de pecados. ¿Por qué? Porque cuando usted se arrepiente, usted no quiere seguir viviendo ese mismo estilo de vida y usted quiere nacer de nuevo. Es la forma como Dios quiere recrear en nosotros una nueva criatura, hacer de nosotros una nueva criatura. Entonces, dice acá, el versículo 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay requisitos que se tienen que hacer para nosotros poder, ¿no es cierto?, colaborar con Dios en la transformación. Y la única cosa que nosotros tenemos que hacer para colaborar con Dios es cuando Dios suena la puerta, Apocalipsis 3:20, abrir la puerta, permitirle que Dios entre y dejar que ahora sí Dios haga el trabajo. Recuerde, arrepentimiento significa un cambio de la mente, es un cambio. Si usted iba hacia el frente, ahora usted se da cuenta que está caminando de una manera equivocada, hacia un lugar equivocado, a un precipicio que lo lleva a la condenación y a la muerte. Usted se da una vuelta de 180 y va hacia atrás. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Arrepentimiento significa que las cosas que antes le gustaban concerniente al estilo de vida que usted llevaba antes, ya no le gustan más. Y que ahora Cristo es el que va a dirigir su vida. Por eso es que el apóstol Pedro le dice a las personas, arrepentíos y bautícese. Porque cuando usted se arrepiente, usted tiene que nacer de nuevo. Una nueva creación. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero mencionar aquí algo bien importante. Nosotros podemos compartir con las personas la experiencia vivida, nuestra experiencia de caminar con Dios. Nosotros podemos mencionarle a la gente cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas y ellos pueden ver y preguntar. Lo que yo no puedo darle a la gente es esa experiencia vivida que, aunque yo se las relate, esa fe que me ha producido el haber caminado con Dios, solamente la puedo experimentar yo. Por eso es que dice, bautícese cada uno de vosotros, porque cada uno de nosotros tiene que experimentar el caminar con Dios. Y déjeme decirle que la experiencia de usted y mía son completamente diferentes. Pueden ser similares, pero es diferente. Lo que usted ha aprendido y la forma como usted ha vivido con Dios es la forma como usted, ¿no es cierto?, ha desarrollado ese compañerismo con Dios. Aunque yo pueda estar haciendo lo mismo, pero es muy diferente a mí. Por eso Dios nos invita a que cada uno tengamos una relación, un compromiso con Dios. Ahora, después de haber dicho esto, mire que estamos hablando la forma como Dios quiere que nosotros seamos una nueva criatura. ¿Quién toma el control después que nosotros nos hemos arrepentido y hemos sido bautizados? El Espíritu Santo. Por eso es que Dios no se cansa de decir en la palabra de Dios que nosotros somos ahora templo del Espíritu, que no somos nuestros, que hemos sido comprados por precio. Cristo pagó el precio. Por eso Cristo, cuando resucita de entre los muertos, Él dice que tiene la llave del abismo y de la muerte, del sepulcro. Él tiene las llaves. Y como Él es victorioso ahora, Él dice, mira, yo he muerto por ti y toda tu vida antigua ha sido perdonada. Pero ¿cuál es la recomendación que Él nos hace ahora?
Vamos al libro de San Juan, primera de San Juan, vamos a buscar el capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1. Veamos cuál es la recomendación que se nos hace aquí. Dice el versículo 1, el verso 7, capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz. Mire, este sí es una condición, es una expresión de condición. Pero si andamos en luz, si nosotros andamos en los caminos de Dios, dice el versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, se ve, se refleja que ahora si andamos en la luz, vamos a empezar a tener comunión unos con otros. Y sigue diciendo el versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Condición, si andamos en luz, como Dios está en luz, comenzamos a tener una buena relación de amistad. Recuerden que una vez predicamos tener paz con Dios, paz con el prójimo, y por ende vamos a disfrutar con una paz interior. Pero aquí dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Usted sabe qué significa todo? Todo significa todo. No hay nada que quede afuera. No hay nada que usted haya hecho que haya ofendido a Dios y que haya quebrantado los mandamientos de Dios. No importa lo que usted haya hecho. La Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero vuelvo a decir, Él está a la puerta llamando. Apocalipsis 3:20. Usted y yo tenemos que abrir la puerta. Para que esto comience a funcionar, usted y yo tenemos que darle la oportunidad a Dios de que comience a hacer este trabajo, que entre en nuestras vidas. Entonces, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, dense cuenta de esto. Es muy cierto que muchos de nosotros hemos tenido bastantes complicaciones en nuestras vidas. Hemos tenido bastantes complicaciones que no nos han permitido tener un encuentro glorioso con Dios y ser victoriosos siempre. Porque estamos cayendo. Siempre vivimos, ¿no es cierto?, mintiendo. Siempre vivimos, ¿no es cierto?, fracasando. Siempre vivimos haciendo cosas que no están de acuerdo. Pero la Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, al justo. O sea, Dios no nos va a dejar solos. Aunque ha prometido que el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en nuestras vidas, Dios no nos ha dejado solos. Y miren lo que dice este precioso libro, Camino a Cristo, que siempre se lo recomiendo. Dice, el poder regenerador que ningún ojo humano puede ver, engendra una vida nueva en el alma. Crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Camino a Cristo, página 57. Es Dios el que va a transformar nuestra vida. No está en usted. Muchas personas pensamos que porque hoy día escuchamos una predicación o porque ya le predicamos a alguien, esa persona ya tiene que cambiar. Las cosas no son así. Es el Espíritu de Dios que convence al ser humano, y es el Espíritu de Dios, una vez que le hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, el que va a hacer la obra. Todo lo que es fe, arrepentimiento, todo eso es un don de Dios. Es Dios quien lo da. Entonces, y miren lo que sigue diciendo, aunque la obra del Espíritu es silenciosa, es imperceptible, sus efectos son manifiestos. Aunque nosotros no vemos cómo es que Él está trabajando, nos damos cuenta cómo estamos progresando en los caminos de Dios. Así que no se aflija porque usted vea que todavía tiene problemas y batallas con los hábitos y los problemas que ha tenido en su vida. Tal vez signifique que usted no ha puesto todo en las manos de Dios. ¿Cuál es la recomendación? Entonces la recomendación es cuando usted ore a Dios, dígale a Dios, Señor, quita de mí todo lo que me separe de tu presencia.
Quite de mi corazón, de mi mente, de mi ser, todo aquello que no me permite tener una relación espiritual, ¿no es cierto?, ventajosa para mí y que me separa de ti. Quite todo aquello que me estorba, que me es un estorbo, que no permite que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Entonces, cuando nuestro corazón ha sido renovado por el Espíritu, el hecho se revela en la vida. Pero esté dispuesto a aceptar que Dios le va a quitar todo aquello que es un estorbo. Muchas veces, y déjeme decirlo por experiencia personal, muchas veces Dios va a quitar hasta los amigos. Dios va a quitar cosas que nosotros pensamos que son buenas, pero que realmente son un estorbo en nuestro crecimiento espiritual. Y el libro sigue diciendo, ¿no es cierto?, si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, mire bien, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. En otras palabras, si usted ha dado su corazón a Jesús, ha entregado su vida a Dios, los resultados tienen que verse. Porque la obra del Espíritu Santo es transformar al ser humano. Y el apóstol Pablo lo dice bien claro. En el libro de Gálatas, el capítulo 5, versos 22 y 23. Vamos a buscar lo que dice ahí. Ahora usted se da cuenta que su vida tiene que ser diferente. Porque no es usted el que la está guiando, es Dios, el Espíritu Santo, que la está guiando. Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23. Recuerden que es el Espíritu Santo transformando nuestras vidas. Dice, mas el fruto del Espíritu que ahora vive en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mire usted, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Antes, la ley, los 10 mandamientos nos estaban indicando dónde habíamos caído para que buscásemos a Jesús y por medio de su sangre expiatoria fuésemos libres de pecado. Ahora ya no tenemos que preocuparnos de este asunto porque dice que ahora el Espíritu es el que está al control y está produciendo en nosotros los frutos del Espíritu. El gozo. Oiga, si usted ha sido perdonado de todas las cosas que usted sabe que Dios le ha perdonado, no hay razón, cree usted, para estar feliz. Ya yo no tengo que avergonzarme de lo malo que hice anteriormente porque Cristo me lo perdonó. Desde ahora en adelante mi vida es una nueva criatura. Y lo ha prometido Dios y lo ha prometido a través de su palabra. Y Él dice que si yo estoy en Él, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles son las cosas viejas? Mire, aparte de que Dios dice que las cosas que han estado en mi vida, formando parte, separándome de Dios, que le llama las cosas viejas, han pasado, la Biblia también promete que no solamente en mí, sino en todo el universo, las cosas viejas pasarán un día. Y para que yo pueda formar parte de ese bondadoso plan de Dios, ¿no es cierto? La Biblia dice que yo tengo que permitirle a Dios que Él haga su obra en mí. Veamos lo que dice Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios no solamente quiere tener nuevas criaturas, sino que también quiere tener un lugar donde poner a las nuevas criaturas. Cuando Él venga, Apocalipsis 21, dice el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque si va a haber, ¿no es cierto?, nuevas criaturas, debe haber también un lugar donde las nuevas criaturas estén. Y dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Mire usted, en mí las cosas viejas pasaron. Ahora en el universo, en la tierra, en nuestro planeta, dice que las cosas también viejas pasaron. Y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Se da cuenta que todo es nuevo? Usted y yo, nuevas criaturas. El lugar donde vamos a estar es nuevo. Todo es nuevo. Porque Dios no es que va a poner, como dijo el Señor Jesucristo, nadie pone un remiendo nuevo en un trapo viejo. Porque con el tiempo es como que si no haya hecho nada. El propósito, la visión de Dios, el panorama que Dios tiene en su mente para nosotros es nueva creación, y a donde vamos a ir, nueva creación. Y sigue diciendo el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, porque y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nos estamos dando cuenta de lo que la Biblia está diciendo. ¿Por qué dice que ellos serán su pueblo y Él morará con ellos? Porque Apocalipsis 3:20 dice que Él está sonando la puertita, la puerta de su corazón. Usted y yo tenemos que dejarle entrar. Y una vez que le hemos dejado entrar, dice, y Él morará con ellos. Pero aquí estamos hablando de la renovación, de la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Dios morará con nosotros, ya no como lo está haciendo ahora, sino que estará con nosotros en persona, y ellos serán su pueblo, y dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahorita nosotros solamente le escuchamos, estudiamos su palabra, vemos cómo Dios nos está ayudando a cambiar nuestra vida. Pero cuando todo esto sea renovado, dice la Biblia que Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Estará con nosotros. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y vuelve a repetir la palabra favorita de Dios, porque las primeras cosas pasaron. Todo tiene que pasar. Para tener un encuentro, una vida que cada día, ¿no es cierto?, crezca en el conocimiento de Dios, en el acercamiento más a Dios, tiene que pasar lo viejo y tiene que empezar lo nuevo. Y dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? Es Dios. El que estaba sentado en el trono dijo, ¿qué dijo? He aquí, yo hago nueva todas las cosas. ¿Se da cuenta? Por eso es que Dios quiere que nosotros le permitamos crear en nosotros una nueva persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y recuerde, Dios no nos va a poner en un lugar, habiéndonos creado, ¿no es cierto?, una nueva creación, viejo. Por eso Él renova todas las cosas, hace todo nuevo. Y dice aquí, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y le dice a Juan, el apóstol, escribe, porque estas cosas son palabras fieles y verdaderas. Y recuerde que Dios no miente, porque Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y le dijo en el versículo 6, me dijo, hecho está. Es decir, aunque nosotros todavía estamos aquí en la tierra, ya Dios lo considera como que está hecho. Cuando Dios traza un plan, cuando Dios trazó el plan de la salvación para el ser humano, Dios lo dio por sentado como que ya estaba hecho. Y aquí dice, hecho está. ¿A dónde ustedes encontraron esta expresión otra vez? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba colgando de la cruz y le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Después él dijo una expresión, hecho está, o consumado es. Porque cada una de las partes del plan de salvación lleva un check mark, o sea, un visto bueno. Hasta aquí, perfecto, hemos alcanzado esto. Recuerda en el principio, Dios buscó al hombre. El hombre se escondió porque estaba desnudo, había pecado, estaba con miedo. Dios viene, le viste,
las pieles de un cordero a un checkmark, la promesa. Génesis 3:15, el Mesías vendrá, la simiente. Ahora el Señor Jesús viene, muere en la cruz del Calvario y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y le pone un checkmark, hecho está. Esa parte está cumplida. Ahora viene Dios y le dice a Juan, después de explicarle, ¿no es cierto?, el lugar donde todos los redimidos del Señor vamos a ir, le dice en el versículo 6 de Apocalipsis 21, hecho está. No dice será hecho, dice hecho está. O sea, esta parte ponle el visto bueno porque ya está hecho. Porque Dios ve el final desde el principio y dice: aquí es donde van a venir mis hijos. Y recuerde que Juan dijo: yo vi la Santa Jerusalén. Sigue diciendo el versículo: yo soy el alfa y el omega. ¿Usted sabe qué significa alfa y omega? El primero y el último, ¿no es cierto? El principio y el fin. Y sigue diciendo el versículo 6: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Ustedes recuerdan la mujer samaritana que le pidió al Señor Jesús? Bueno, primero el Señor Jesús le pide de beber y la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan. Y el Señor Jesús le dice: bueno, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú no le estarías diciendo nada, sino más bien le pedirías que Él te diera agua. Y ella le dice: pero Señor, si no tienes con qué sacarla, ¿cómo me vas a dar? Y Él dice: el agua que yo te daré será para vida eterna, que salte para vida eterna. Y la mujer entiende que no está hablando con un hombre común y corriente. Entonces le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no venga más a buscarla aquí. Ustedes se dan cuenta. Dice que aquí el versículo dice: al que tuviere sed, el que tuviere sed de la palabra de Dios, el que tuviere sed de un conocimiento de Dios, el que tuviere sed de vivir una relación íntima con Dios, de compañerismo, Jesús dice que Él le daría gratuitamente de la fuente de la vida el agua que salta para vida eterna. Entonces, habiendo analizado esto, nosotros nos damos cuenta que Dios, para poder hacer una nueva criatura en nosotros, necesita nuestra colaboración. Nuestra colaboración consiste en permitirle a Dios. Y recuerden que nosotros leímos en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, dice, ¿qué dice ahí? Que ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es decir, desde ahora en adelante todos mis planes, todos mis propósitos, todo lo que yo voy a hacer en esta vida, mientras Dios me dé vida, ¿no es cierto?, va a ir en armonía con los planes de Dios. Y si las cosas no están de acuerdo con los planes de Dios, entonces, ¿qué dice la Biblia? Pues debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es bien importante tenerlo presente, porque el versículo 20 dice, hablando de Gálatas 2:20, Gálatas 20, vamos a buscarlo por favor, que es importante que lo leamos otra vez, que lo leamos para tenerlo claro en nuestras mentes. 2:20 dice bien clarito ahí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que yo estoy ahora experimentando mientras vivo en esta vida, hasta cuando muera, o si el Señor Jesús viene antes, dice el apóstol aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe del Hijo de Dios. ¿Ustedes saben lo que es la fe del Hijo de Dios? La fe del Hijo de Dios es depender completamente de Dios. Es vivir por un está escrito en la Biblia. ¿Qué ha dicho Dios? Dios ha dicho, el justo por la fe vivirá.
Porque la fe se desarrolla mirando todas las cosas que Dios ha hecho en mí y en los demás y están escritas en la Biblia para que yo pueda tener una fe robusta. Miren ustedes, para ir concluyendo el tema, la siguiente pregunta. Contéstese usted. Porque habrá mucha gente en este mundo que dirá, pero yo soy bueno. Yo no necesito cambiar. Y usted verá, y es verdad, hay mucha gente que es dadivosa, comparte, reparte. Pero miren lo que encontré en este libro que dice aquí. Es cierto que puede haber conducta externa correcta sin el poder renovador del Espíritu de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. Es decir, el deseo de tener una reputación, un nombre, que la gente me considere tal vez como político o como un ser humano, como profesional, una norma que me permita, ¿no es cierto?, vivir de acuerdo a los estándares de la sociedad. Puede que me porte bien así, pero sigue diciendo, el respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias del mal. El respeto propio. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. Pero conteste esta pregunta. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? Porque si todas estas personas hacen actos de misericordia, de bondad, entonces, ¿de qué medio yo me voy a servir para decir de qué parte estamos? Por eso es necesario que contestemos la siguiente pregunta. Si yo soy movido por el Espíritu de Dios, yo voy a hacer cosas que van relacionadas con la palabra de Dios. Primera pregunta. ¿Quién posee su corazón? ¿Quién posee mi corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? Cuando yo me levanto, primerito en la mañana, ¿a dónde van dirigidos mis pensamientos? Siguiente pregunta. ¿De quién nos gusta hablar? Oiga, y aquí no estamos hablando del cuchicheo de la chismografía, etc. Aquí estamos hablando de quién nos gusta hablar más. Siguiente pregunta. ¿Para quién son nuestros ardientes afectos y nuestros mejores o nuestras mejores energías? ¿A quién se las dedicamos? Si somos de Cristo, permítame decirle, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos y anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Pero si la respuesta o alguna de las preguntas usted las respondió pensando, siendo honesto con usted mismo, como yo siendo honesto conmigo mismo. Si alguna de estas preguntas tuvo una respuesta que está separada de Dios, entonces póngase a pensar. Porque imagínese, ¿quién es el que posee nuestro corazón? La vez pasada hablábamos que del corazón salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. ¿Acaso no dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón? ¿Cierto? ¿Acaso nos dice la palabra de Dios que en medio, entre todas las cosas guardadas de valor que yo tengo, guarde mi corazón porque da hermana la vida? Porque del corazón salen los buenos pensamientos y los malos pensamientos, etc. Entonces, por eso, ¿quién gobierna? Y según lo que usted es y actúa, dése cuenta que eso es lo que está gobernando su corazón. También sigue diciendo, ¿con quién están nuestros pensamientos? Usted dirá, ¿con quién están los pensamientos? Entonces, en conclusión podemos decir, los que llegan a ser una nueva criatura en Cristo Jesús producen los frutos del Espíritu. Otra vez, los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos del Espíritu. Y ahora usted va a ser más bondadoso, va a ser más amoroso, va a ser más paciente, más bondadoso, va a practicar la fidelidad, la mansedumbre. Usted va a ser una persona templada. Usted va a ser una persona, ¿no es cierto?,
que ahora tiene gozo en su corazón, que usted disfruta de paz en su corazón, porque ahora es Cristo el que vive en usted. Entonces ve la diferencia. Ahora vuelvo a decir, todos sus anhelos, todas sus cosas son puestas en las manos de Dios y ahora se produce en usted un cambio que refleja el carácter de Dios y se purifica así como Dios es puro. Aman o amamos ahora las cosas que en un tiempo aborrecíamos y ahora aborrecemos las cosas que en otro tiempo amábamos. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio y el que era libertino ahora es puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. Es mi deseo que usted, como yo, como todos los que nos están viendo y escuchando, le permitan a Dios entrar en su corazón. Permitan a Dios entrar en su vida y que Dios produzca el cambio. Que Dios quite de su corazón todo aquello que le causa dolor, tristeza, melancolía. Deje todo aquello que le causa tristeza, que le trae recuerdos melancólicos, que lo ponen triste. Pídale a Dios que le quite todo eso. Y verá que usted comenzará a disfrutar de una vida muy ventajosa, muy provechosa, y el Espíritu de Dios guiará su vida. Permita que Dios comience a trabajar en su vida. Nosotros solamente tenemos que aceptar lo que Dios ha hecho. Y recuerde, versículo de memoria, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa tarde y que continuemos disfrutando de la bendita experiencia de caminar con Dios.